Ahora vamos a contarles que esta mañana el congresista Juan Carlos Seguren anunció que ningún representante del Partido Popular Cristiano participará este año en la mesa directiva del Congreso. En una entrevista con ATV+, fundamentó esta decisión en la necesidad de que se refresque la conducción del legislativo. Como partido ya la definición está tomada y como bancada con Alianza por el Progreso, que son nuestros socios en la bancada, igualmente. Y la razón es porque consideramos que lo mejor que le puede pasar al país en esta coyuntura, en esta circunstancia, es refrescar la política, tener nuevos aires, una visión diferente, con mayor autonomía. El Congreso tiene que fortalecer su capacidad de fiscalización, de control político y proactividad legislativa. Con Solórzano, con Marisol Espinosa o con cualquier otro personaje del oficialismo, la decisión está tomada. Creemos que ha llegado el momento de que el Congreso recupere su propia imagen, fortalecer la democracia y contribuir con el desarrollo del país. No, repito, no interesa en este caso quién sea la candidata del oficialismo y yo, repito, me pongo de costado. Creo que hay gente valiosísima que van a hacer una estupenda labor si logramos el objetivo. Bueno, por su parte, la congresista Lourdes Alcorta consideró que el Ejecutivo les ha hecho un daño a Marisol Espinosa y también a Ana María Solórzano al exponerlas en esta pugna por la candidatura a la mesa directiva. Lo que han hecho es manosear a las dos, las han contaminado a las dos y creo que han hecho un daño enorme a su propia bancada, a ellas dos. Usted dice, contamina al propio gobierno. Y creo que... Su gobierno las ha manchado, o sea, para ese gobierno. Por supuesto, claro, el gobierno las ha manchado, pero ellas a su vez con todo esto, el mismo gobierno está contaminado y amplía la contaminación al mismo Ejecutivo. No se pueden imponer así las cosas, no hay forma de llevarlas acá. Y convocas a toda la bancada, no a la mitad. Yo no creo que Esther Saavedra le haya faltado respeto a nadie. Pero creo que han originado un problema con las dos, primero porque creo que humillan a una y le quedan una animadversión a la otra. Innecesariamente le dejaste los dos casos, porque creo que las dos son personas leales al gobierno, creo que las dos personas han tenido la oportunidad, pero hay derechos también adquiridos en este caso. Bueno, y el presidente del Congreso, Freddy Otárola, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunciaron esta mañana los detalles del primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. En la rueda de prensa, Insulza respondió sobre temas de coyuntura, como el encarcelamiento de Leopoldo López y también la deportación de inmigrantes ilegales de los Estados Unidos. De la perspectiva de la OEA. Bueno, yo le diría dos cosas. Primero, efectivamente, nosotros seguimos ese caso y el de otras personas que están privadas de libertad en la República Bolivariana de Venezuela. Y lo seguimos por una razón muy simple, porque más allá de los debates que han habido en la organización, todos estamos de acuerdo en que el tema de Venezuela es una situación difícil que tiene que ser resuelta sobre la base del diálogo entre los venezolanos. Y yo pienso, y lo he dicho públicamente, que ese diálogo es difícil cuando hay personas que están privadas de libertad, que son miembros de uno de las partes en discusión. Por lo tanto, nosotros hemos planteado públicamente que nuestro deseo sería que el diálogo se retomara en Venezuela y que para eso sería bueno examinar la situación de las personas que están detenidas. Pero para esto nosotros también tenemos, además, usted preguntaba qué mecanismo, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto está pendiente de ese caso y siguiéndolo permanentemente. Naturalmente, la OEA es un organismo internacional, no es un organismo supranacional, no puede ordenarle a los países que hagan algo, pero sí creo que hemos sido muy claros en señalar que facilitaría muchísimo el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos que no existieran personas detenidas por razones políticas. Sí, buenos días. Leonardo Caballero de Radio Nacional. Quería preguntar en primer lugar si durante este importante encuentro se tomarán en cuenta temas trascendentales para la región como la lucha antidrogas y la lucha anticorrupción, y también al doctor Insulza quería consultarle si considera que durante su gestión la OEA ha cumplido sus objetivos de integración o si haría falta en todo caso fortalecer algún aspecto. Muchas gracias. De corrupción. En transparencia creo que nosotros sí hemos cumplido un papel muy fundamental. Es decir, nosotros tenemos la actuación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, evaluamos permanentemente a los países miembros en esta materia, estamos en la tercera ronda de evaluación,
El Perú es parte de esa ronda, o sea, va a participar también. Es una evaluación en la cual representantes de otros países van al país, examinan un informe que el país ha presentado, le hacen recomendaciones. La sociedad civil participa también, por lo tanto es un mecanismo bastante adecuado. Y en algunos temas como precisamente el acceso a la información, por ejemplo, el acceso a la información pública, etcétera, existen leyes modelos que hemos impulsado y que ponemos a disposición de los países para ver si es posible obtener una plena transparencia en esa materia. En materia de cambio climático, le confieso que el tema es bastante más complejo. O sea, este tema se está examinando. Nosotros tenemos un programa de trabajo en esa materia, pero tenemos que vincularnos mucho en los acuerdos internacionales a las decisiones que toma hoy día el sistema de Naciones Unidas y a la conferencia sobre el cambio climático que la próxima va a tener lugar aquí en el Perú a fines de año, porque es ahí donde se pueden tomar las reales decisiones. Es muy difícil tratar el cambio climático a nivel regional. Conversábamos con el presidente esto, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos graves consecuencias de eventos del cambio climático cada vez más acelerado que se vive, consecuencias de hechos que no hemos provocado nosotros. O sea, la mayor parte de los fenómenos de calentamiento global no son producidos porque nosotros hayamos tenido industrias que destruyen, que emiten contaminantes, etcétera. Sin duda los tenemos, pero el porcentaje que nos toca de la culpa es mucho más pequeño que el porcentaje que nos toca de las consecuencias, ¿no? Entonces estos son temas que tienen que ser vistos a nivel global y yo espero que aquí salga algún llamado y alguna recomendación útil para la conferencia que tiene lugar en diciembre, ¿no? En diciembre, sí. Gracias. Solo un dato adicional sobre ese tema. Conversábamos con el secretario general y comentaba los resultados de un último evento que hicimos en el Congreso sobre el cambio climático con destacados glaciólogos de Ancash. Ahí tenemos, por ejemplo, el Nevado del Pamayo, que es uno de los más hermosos del mundo. En los últimos 12 años ha perdido el 33% del hielo y del nevado que tiene. Ese es un dato totalmente alarmante que nos tiene que llevar a reflexionar. Y si eso está pasando con ese nevado, creo que eso está pasando con toda la cadena de la cordillera de los Andes, la cordillera blanca. Por eso es un tema que tenemos que verlo con mucha seriedad. Sí, quisiera, soy Luis Jaime Cisneros de la agencia France Press, tengo una pregunta para el secretario general de la OEA. Quisiera preguntarle, señor secretario, usted estuvo en Centroamérica ayer y demandó ahí un plan integral para el problema con Estados Unidos de los niños centroamericanos que han migrado, todo este éxodo que se ha creado. Quisiera preguntarle si cree usted que este evento podría servir para que algunos países centroamericanos representados tomen medidas concretas, o qué medidas concretas cree usted que se deberían tomar para enfrentar ese drama humanitario. Bueno, mire, yo lo que traté hice una intervención precisamente ayer en la conferencia convocada por el presidente de Honduras sobre el tema de los menores no acompañados. Hay incluso ya en Estados Unidos una sigla que los identifica, porque como el trato con los menores mexicanos es distinto por unos convenios bilaterales entre México y Estados Unidos. Este es un grupo llamado OTM, Other Than Mexican, o sea, otros excepto mexicanos, y esa cifra ha crecido enormemente. Y cuando digo crecido enormemente, es más del 90% en un año. Hoy día hay más menores no acompañados, ingresados ilegalmente al territorio de los Estados Unidos en los primeros 6 meses del año que en todo el año pasado. O sea, estamos creciendo a un ritmo impresionante. El presidente de Honduras ayer decía que en la última década el crecimiento de los menores no acompañados, detenidos en la frontera, ha sido 1.600% en una década. Ahora, cuando las cosas funcionan, yo siempre digo lo mismo respecto de otros temas, ¿no? Que cuando las cosas funcionan mal o no funcionan durante mucho tiempo, hay que hacerlas de otra manera, hay que inventar algo distinto que hacer.
O sea, está claro que la pura represión, el puro seguir parando a los chicos y devolviéndolos, internándolos en asilos, etcétera, no funciona porque ya se está haciendo hace mucho tiempo y lo único que consigue es que esto crezca. Lo que hay que atacar son las causas de fondo del asunto, por una parte, y ellas tienen que ver con temas que son difíciles de abordar, algunos casi tomarán décadas, como el tema de la pobreza, por ejemplo, pero sobre todo algunos temas que se han recrudecido mucho en los últimos años. Fíjese usted que, por lo menos en el caso de El Salvador y de Honduras, el ACNUR, el Servicio de Refugiados de Naciones Unidas, señala que la mayor parte de esos chicos vienen de zonas de violencia de sus países, o sea, no vienen de El Salvador o de Honduras, vienen de zonas que bien precisamente hay dos alternativas: o se trabaja con el crimen organizado o se enfrentan las consecuencias. Y naturalmente ellos huyen en busca de refugio. Entonces, ahora, estos temas son tan complejos que yo creo que no se puede seguir trabajando unilateralmente. No puede Estados Unidos hacer una política y los centroamericanos hacer otra. Tenemos que hacer todos juntos la misma política. Y eso es cuando yo digo un plan regional, es un plan regional entre todos los afectados, pues los que son origen de migración y los que son receptores de migrantes. Hay que buscar acuerdos para hacer una migración más ordenada, más manejable, y hay que tomar acuerdos para respetar el debido proceso y los derechos de los niños, están todos en tratados internacionales. Entonces nuestro mensaje solamente ayer trató de ser, primero, todo hay que hacerlo de conjunto. Y segundo, este es un tema, no lo dije yo, lo dijo el presidente Obama primero, es un grave problema humanitario. Bueno, si es un grave problema humanitario, el tema de los niños, de los derechos de los niños, toma prioridad sobre cualquier otro. Nosotros rechazamos absolutamente las propuestas de algunos en Estados Unidos de que sean expulsados sumariamente. Algún senador dijo hace algunos días que había que echarlos de inmediato para darle una lección a sus padres, cosa que francamente va contra todas las cosas que yo he visto en materia de derechos del niño. Algún otro dijo que este era un grave problema de seguridad nacional. Yo no sé a qué seguridad pueden afectar un grupo de niños y adolescentes desarmados que no tienen nadie que se haga cargo de ellos, etcétera. Y tratarlo con la ley, pero tratarlo adecuadamente si las normas internacionales son muy claras. Usted tiene que darles la posibilidad de una entrevista, tiene que atenderlos humanamente, tiene que darles refugio si corresponde darles refugio, etcétera, y todo eso se puede hacer de común acuerdo. Así que yo espero que ese llamado sea acogido, por lo demás es de todos. Los presidentes centroamericanos lo único que quieren es tener una mesa de diálogo en la cual discutir el problema y ver entre todos cómo se puede resolver. Sí, buenos días. Bien, amigos, escuchábamos entonces las declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de visita oficial aquí en nuestro país, que ha tocado temas muy importantes, no solamente la crisis en Venezuela. Dice que liberar a aquellos presos como Leopoldo López, que están en prisión por haberse manifestado en las calles, pues el sacarlos de prisión podría ayudar mucho a reconstruir un pueblo quebrado como está Venezuela en este momento. Y también la situación de los inmigrantes, sobre todo de los niños que están siendo deportados de los Estados Unidos, dice que podrían darles mejores condiciones mientras estén pues en los Estados Unidos. Nos vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en el programa.